La verdad oculta cuando su distancia significa que está obsesionada. Escucha esto con atención, porque si no lo entiendes ahora, vas a cometer el mismo error que comete la mayoría de los hombres, irse justo cuando todo empieza a girar a su favor. Estás convencido de que ella ha perdido interés. Lo ves claro. Respuestas cortas. Silencios largos. Menos iniciativa. Más frialdad. Y tu mente hace lo que mejor sabe hacer bajo incertidumbre. Inventa una historia dolorosa pero lógica. Ya no le importo. Me superó. Nunca fue real. Y así, sin pruebas reales, empiezas a retirarte emocionalmente. Pero ¿y si te dijera que esa distancia no siempre significa desinterés? ¿Y si, en algunos casos, significa exactamente lo contrario? Quédate conmigo, porque aquí es donde casi todos se equivocan. Hay momentos en los que una mujer se vuelve más fría no porque haya dejado de pensar en ti, sino porque piensa demasiado. Momentos en los que el silencio no es vacío, sino ruido interno. Y si no sabes leer eso, interpretarás su miedo como rechazo y su autocontrol como indiferencia. Hay una señal en particular, una pista casi invisible, que atraviesa toda esta confusión. Cuando finalmente la entiendas, vas a repasar mentalmente cada interacción reciente y dirás, espera, esto encaja demasiado bien. Hoy voy a guiarte a través del patrón psicológico que se activa cuando una mujer siente una atracción fuerte, pero no se siente segura para mostrarla. No es teoría barata. Es un comportamiento repetido, observable y profundamente humano. Y una vez que lo veas, dejarás de perseguir, dejarás de entrar en pánico y, sobre todo, dejarás de sabotear conexiones que todavía están muy vivas. Pero antes de entrar en las señales, hay algo crítico que tenemos que desmontar. El error número 1 que mantiene a tantos hombres atrapados en ansiedad, sobreanálisis y decisiones impulsivas. Imagina este escenario, porque es casi seguro que ya lo viviste. Antes respondía rápido. Ahora tarda horas o días. Antes hacía preguntas. Ahora apenas reacciona. En persona es amable, pero distante, casi como si fueras uno más. Ya no inicia conversaciones. No empuja nada hacia adelante. Y entonces tu mente cierra el caso. Nunca fui especial. Aquí viene el giro que cambia todo. Cuando un hombre se siente atraído, su impulso natural es acercarse, avanzar, reducir distancia. La mayoría de los hombres se mueven hacia lo que desean. Muchas mujeres, cuando la atracción es intensa, hacen lo contrario. Se retraen, crean espacio, observan. No porque no les importes, sino porque sí les importas, y eso las vuelve vulnerables. La vulnerabilidad activa miedo. Miedo a exponerse. Miedo a perder el control. Miedo a sentir más de lo que pueden manejar. Así que el sistema nervioso entra en modo protección. Si muestro demasiado interés, puedo salir herida. Mejor bajo la intensidad. Mejor me alejo un poco. Y aquí está lo que casi nadie entiende. Cuanto más fuerte es la emoción interna, más fuerte puede ser el escudo externo. Su frialdad no siempre es ausencia de sentimientos. A veces es la prueba de que los sentimientos están ahí y son demasiado grandes. Si esto ya te está haciendo pensar en alguien específico, deja un like ahora. Lo que viene después te va a dar una perspectiva completamente nueva. Ahora sí, entremos en las señales reales. No las obvias. No las que te dicen si hace esto, le gustas. Las señales silenciosas, contradictorias, las que solo aparecen cuando hay atracción mezclada con miedo. Y presta atención, porque estas no se muestran todas al mismo tiempo ni de forma exagerada. Se filtran en los detalles. La primera señal es esta: te observa cuando cree que no lo notas. No te mira de frente durante largos segundos. Eso sería demasiado vulnerable. En lugar de eso, la sorprendes mirándote desde lejos, desde un ángulo incómodo, desde un reflejo, desde el otro lado de la habitación. Y en el instante exacto en que tus ojos se cruzan con los suyos, aparta la mirada como si la hubieran descubierto robando. Ese movimiento rápido, casi automático, no es desinterés. Es autocontrol. Es el reflejo de alguien que no quiere ser leído.
En entornos digitales sucede igual, solo que más sutil. Es de las primeras personas en ver tus historias. Reacciona a publicaciones antiguas. Le da me gusta a algo que subiste hace semanas, como si hubiera estado bajando por tu perfil sin darse cuenta del tiempo. A veces desaparece por días, pero cuando reaparece, parece saber exactamente qué estás haciendo, dónde estás o en qué etapa estás. Eso no es casualidad. La atención sostenida nunca lo es. Cuando alguien piensa en ti de forma recurrente, su mente empieza a construir escenas. Imagina conversaciones. Reproduce momentos pasados. Proyecta situaciones futuras. No necesariamente de forma romántica explícita, sino como una presencia constante. Tú apareces en su narrativa interna. Y cuando eso ocurre, la observación silenciosa se vuelve una forma segura de conexión. Puede mirarte sin exponerse. Puede estar cerca sin arriesgarse. La segunda señal es aún más reveladora. Recuerda detalles pequeños que tú mismo ya olvidaste. Comentarios lanzados al aire. Cosas que no parecían importantes. Mencionaste una reunión complicada. Semanas después te pregunta cómo salió. Dijiste una vez que no te gustaba cierto tipo de comida y, tiempo después, lo tiene en cuenta sin hacerlo evidente. Nombraste algo de tu infancia, un hobby, una inseguridad ligera, y en otro momento ella lo trae de vuelta como si fuera parte natural de lo que sabe de ti. La mayoría de las personas olvidan la gran parte de las conversaciones cotidianas en cuestión de días. El cerebro descarta lo que no considera relevante. Pero cuando alguien está emocionalmente involucrado, el cerebro cambia el filtro. Todo lo relacionado contigo se marca como importante. Se guarda. Se repite. Se reorganiza. Si ella recuerda cosas que tú no recuerdas haber dicho, es porque esos fragmentos han estado viviendo en su cabeza mucho más tiempo del que vivieron en la conversación original. Y aquí es donde muchos hombres fallan. En lugar de leer esto como una señal de inversión emocional, lo toman como simple amabilidad. Se relajan demasiado o, peor aún, se vuelven ansiosos y empiezan a exigir claridad. Ninguna de las dos respuestas ayuda. Si esto ya empieza a encajar con alguien en tu vida, comenta la palabra encaja para saber que estás siguiendo el hilo. En la siguiente parte vamos a entrar en una de las señales más incómodas y más decisivas, cuando su entorno ya sabe quién eres, incluso antes de que tú lo sepas. Aquí entramos en un territorio que muchos hombres subestiman por completo, pero que rara vez falla. La tercera señal aparece cuando ya no eres solo tú en su mente, sino también un tema en su mundo social. Sus amigos saben quién eres, y no de una forma casual. Tal vez lo notas la primera vez que coincides con ellos. Entras en la habitación y ocurre algo casi imperceptible. Una mirada rápida entre ellas, una sonrisa contenida, una ceja que se levanta. Alguien dice tu nombre sin necesidad de presentación completa. O suelta un comentario como así que tú eres, y luego se corrige. Es incómodo, sutil, pero está ahí. Esto no sucede porque sí. Las mujeres procesan emociones hablando. Cuando algo les importa, lo verbalizan con su círculo cercano. Analizan mensajes. Repasan conversaciones. Preguntan opiniones. Vuelven a contar la misma historia con ligeras variaciones, buscando entender qué sienten y qué deberían hacer con eso. Si tú apareces en esas conversaciones, no es porque seas irrelevante. Es porque ocupas espacio mental. Y aquí hay un detalle importante. Si ella estuviera realmente desinteresada, no gastaría energía emocional en explicarte. Simplemente te borraría del radar. El hecho de que sus amigas sepan quién eres, cómo actúas, qué dijiste o cómo reaccionaste, indica que ella está intentando resolver algo internamente. Algo que todavía no está cerrado. La cuarta señal es, paradójicamente, la que más confunde y frustra. Te contacta de la nada y luego vuelve a desaparecer. Un mensaje inesperado. Un meme. Un esto me hizo pensar en ti. Un hola, ¿cómo va tu semana? No hay contexto. No hay razón aparente. Y justo cuando la conversación empieza a fluir, silencio. Días. A veces una semana.
Tú te quedas mirando el teléfono pensando que arruinaste algo. Aquí es donde la mayoría interpreta mal la situación. Creen que ella está jugando, manipulando o simplemente aburrida. En muchos casos, lo que está ocurriendo es un conflicto interno muy específico. Te extraña. La tensión interna crece. Pensar en ti se vuelve incómodo. Así que busca alivio conectando contigo. Pero apenas lo hace, aparece el miedo. ¿Fui demasiado directa? ¿Pensará que estoy necesitada? ¿Acabo de perder el control? Entonces se retira otra vez para recuperar equilibrio emocional. Este ciclo tiene un nombre en psicología: conflicto de aproximación-evitación. Quiere acercarse. El miedo la empuja a alejarse. La distancia vuelve a generar deseo. Y el ciclo se repite. No es aleatorio. De hecho, suele ocurrir justo cuando ella siente que podrías estar alejándote de verdad. Justo cuando el silencio se estira lo suficiente como para que tema perderte. Si no estuviera pensando en ti, no habría urgencia. No habría impulso. No habría reapariciones estratégicas. El momento no importaría. Y aquí viene la advertencia. La mayoría de los hombres arruinan esta fase reaccionando desde el ego o la ansiedad. O se vuelven excesivamente disponibles o se enfrían con resentimiento. Ambas respuestas rompen el equilibrio. Si reconoces este patrón, escribe patrón en los comentarios. En la siguiente parte vamos a entrar en las señales corporales y emocionales que delatan cuando alguien está luchando consigo mismo por alguien que le importa más de lo que admite. Ahora entramos en una zona todavía más reveladora, porque aquí el lenguaje deja de ser verbal y el cuerpo empieza a hablar. La quinta señal aparece cuando notas que ella actúa diferente contigo que con el resto del mundo. No necesariamente más coqueta. A veces, todo lo contrario. Con otras personas se ve relajada, espontánea, incluso despreocupada. Contigo, en cambio, algo cambia. Puede volverse más callada. Su risa suena un poco forzada o nerviosa. Se mueve más de lo habitual. Juega con su collar, con las mangas, con el vaso que tiene en la mano. Mira el teléfono, lo bloquea, lo vuelve a mirar sin razón clara. No porque esté aburrida, sino porque su sistema nervioso está activado. Este es un punto clave que muchos hombres interpretan al revés. La indiferencia real se siente ligera. Es neutral. No genera tensión. Cuando alguien no te importa, no necesitas protegerte ni controlar tus reacciones. Simplemente existes. Pero cuando alguien te importa, cuando despierta emoción, deseo o incertidumbre, el cuerpo responde. Aumenta la autoconciencia. Aparece la rigidez. La energía cambia. Tal vez su voz se vuelve un poco más suave cuando te habla. O más alta. Tal vez mantiene contacto visual un segundo de más o lo evita por completo. Ambas cosas pueden significar lo mismo, que le importas lo suficiente como para no querer delatarse. Las personas no levantan defensas emocionales frente a quienes consideran irrelevantes. Las defensas aparecen cuando hay algo que proteger, cuando hay algo en juego. La sexta señal suele ser la que más irrita a los hombres porque se percibe como confusión o juegos mentales. Empieza a poner a prueba tus reacciones. No siempre de forma consciente. A veces es puro instinto. Puede mencionar a otro hombre de manera casual, solo para observar tu cara. Puede cancelar un plan a última hora y luego ver cómo respondes. Puede desaparecer unos días y reaparecer como si nada hubiera pasado. Desde fuera parece incoherente. Desde dentro, tiene sentido. Ella está evaluando seguridad emocional. Está preguntándose, aunque no lo formule así, ¿puede manejar la incertidumbre? ¿Se desestabiliza si no estoy disponible? ¿Necesita validación constante? Se vuelve reactivo cuando siente que pierde control. Cuando una mujer empieza a probar, no es porque no le importes. Es porque le importas lo suficiente como para preguntarse si vale la pena arriesgarse emocionalmente contigo. Está midiendo si eres un lugar seguro o una fuente de caos. Y aquí es donde muchos hombres fallan la prueba sin darse cuenta. Persiguen para calmar su ansiedad. Reclaman para recuperar control. O se retiran con frialdad para proteger el ego.
Cada una de esas respuestas confirma uno de sus miedos. La séptima señal no está en ella, está en ti. Empiezas a sentir incertidumbre, confusión, dudas. Y aunque suene contradictorio, eso no siempre es algo malo. De hecho, suele ser parte del proceso cuando hay una atracción fuerte contenida. La diferencia la marca cómo manejas esa incertidumbre. El hombre que puede permanecer estable, presente y tranquilo en medio de esa tensión es el que suele romper el ciclo. No persigue desesperadamente. No desaparece con orgullo herido. Se mantiene centrado. Y eso, más que cualquier frase, genera confianza. Si esto te está ayudando a entender situaciones pasadas, comenta entiendo. En la siguiente parte vamos a unir todas las piezas y mostrarte exactamente qué hacer, sobre todo, qué no hacer cuando estás en este punto. En este punto ya tienes las piezas, pero todavía falta lo más importante: entender cómo actuar cuando reconoces estas señales sin destruir lo que se está formando. Porque aquí es donde la mayoría comete el error final. Detectan que algo pasa y reaccionan mal. Cuando notas distancia mezclada con atención silenciosa, recuerdos precisos, reapariciones inesperadas y pruebas emocionales, tu impulso natural puede ser uno de dos extremos. O intentas forzar claridad o te retiras por completo para protegerte. Ambos caminos suelen cerrar la puerta justo cuando estaba empezando a abrirse. Forzar claridad suele verse así: preguntas directas, presión emocional, necesidad de respuestas rápidas. ¿Qué somos? ¿Te intereso o no? Siento que estás rara. Aunque estas preguntas parecen honestas, en esta fase activan exactamente el miedo que ella está intentando manejar. Le piden que se exponga antes de sentirse segura. La empujan a una decisión que todavía no puede sostener. El otro extremo es el retiro reactivo. Te vuelves frío de golpe. Contestaciones secas. Distancia calculada. Silencio largo con la esperanza de que reaccione. Este movimiento suele venir del orgullo herido, no de la calma. Y lo que comunica no es seguridad, sino resentimiento. Confirma su temor de que, si se abre, tú desaparecerás emocionalmente. El punto de equilibrio es menos intuitivo, pero mucho más poderoso. Mantener presencia sin presión. Continuar con tu vida sin castigar ni perseguir. Responder cuando ella aparece, pero sin convertirte en alguien que vive esperando ese mensaje. Mostrar interés sin urgencia. Cercanía sin invasión. Esto envía un mensaje claro a nivel inconsciente. No necesito controlarte para sentirme bien, pero tampoco me diluyo para complacerte. Ese tipo de estabilidad es rara. Y por eso destaca. Cuando ella se retira, no lo tomes como una señal para demostrar más. Tómalo como una invitación a mantener tu centro. Cuando reaparece, no la interrogues. Recíbela con naturalidad. Deja que el contacto se sienta fácil, no cargado de significado. Eso reduce su ansiedad interna y, poco a poco, debilita la necesidad de protegerse. Hay algo importante que debes entender. En esta fase, ella está observando cómo manejas el espacio. No el contacto, el espacio. Si lo llenas con ansiedad, pierdes atractivo. Si lo llenas con resentimiento, pierdes confianza. Si lo llenas con calma, curiosidad y dirección personal, te conviertes en alguien seguro. Muchos hombres creen que hacer nada es pasividad. No lo es. Es regulación emocional. Es permitir que la atracción madure sin interferir. Es demostrar, sin palabras, que puedes sostener la tensión sin desmoronarte. Y aquí está el detalle final. Cuando una mujer siente que puede acercarse a alguien sin perder poder ni control, el patrón empieza a invertirse. La distancia disminuye. La comunicación se vuelve más constante. La energía cambia. No porque tú empujaras, sino porque dejaste de ser una amenaza emocional. Si has llegado hasta aquí, escribe calma en los comentarios. En la siguiente parte vamos a cerrar el círculo con la conclusión psicológica completa y el paso final que transforma esta dinámica en conexión real. Ahora vamos a unir todo desde una perspectiva más amplia, porque si no entiendes el marco completo, estas señales pueden volverte paranoico en lugar de consciente.
El objetivo no es que empieces a buscar pruebas obsesivamente, sino que dejes de reaccionar desde el miedo. La atracción real rara vez es lineal, especialmente cuando toca fibras profundas. Cuando una mujer se distancia mientras sigue mentalmente conectada contigo, no está jugando ajedrez emocional contigo. Está lidiando consigo misma. Está intentando equilibrar deseo y autoprotección. Y ese conflicto no se resuelve con presión externa, sino con seguridad percibida a lo largo del tiempo. Aquí es donde muchos hombres se confunden sobre el concepto de valor. Creen que el valor se demuestra haciendo más, hablando más, explicando más. En realidad, en esta fase, el valor se percibe en cómo manejas el silencio, la ambigüedad y la falta de control. Tu comportamiento se convierte en el espejo donde ella ve si es seguro relajarse o no. Si cada retirada suya provoca una reacción emocional fuerte en ti, ella lo siente. Aunque no lo diga, aunque no lo analice conscientemente. El sistema nervioso detecta inestabilidad. Y cuando hay inestabilidad, la autoprotección aumenta. Más distancia, más pruebas, más frialdad externa. Por el contrario, cuando tu energía se mantiene consistente, cuando no cambias radicalmente de actitud según su nivel de atención, algo empieza a cambiar en ella. El conflicto interno se debilita. Ya no necesita protegerse tanto. Ya no necesita comprobar si puede perder el control, porque no hay caos del otro lado. Esto es lo que casi nadie te dice. Muchas mujeres no se enamoran cuando sienten emoción intensa. Se enamoran cuando esa emoción intensa deja de ser peligrosa. Y eso ocurre cuando el hombre frente a ellas no exige, no implora y no se casquilla. En este punto, hay una tentación grande, querer hacer el movimiento final. Decir la frase perfecta. Forzar una definición. Provocar un giro. Resistir esa tentación es clave. No porque nunca debas avanzar, sino porque avanzar desde ansiedad nunca construye, solo descarga tensión. El avance correcto surge cuando la energía ya se ha estabilizado, cuando ella empieza a acercarse sin miedo, cuando su contacto deja de ser intermitente, cuando su cuerpo se relaja contigo, cuando la conversación fluye sin necesidad de controlar el resultado. Ese momento llega antes si tú no interfieres. Esto no significa quedarte pasivo eternamente. Significa elegir bien el momento. Significa entender que tu mayor influencia no está en lo que dices, sino en cómo te mantienes cuando no tienes garantías. Y aquí viene algo importante. No todas las historias terminan igual. A veces, incluso manejando todo bien, la otra persona no está preparada. Y eso no es un reflejo de tu valor. La verdadera victoria aquí no es conseguirla, sino salir de la situación con tu centro intacto, sin haber mendigado claridad ni abandonado tu dignidad emocional. Si esto está cambiando la forma en que ves el comportamiento femenino, comenta claridad. En la última parte vamos a cerrar con la conclusión final y el mensaje que necesitas recordar cada vez que la distancia aparezca otra vez. Llegados a este punto, ya puedes ver la imagen completa. La distancia, por sí sola, no significa rechazo. El silencio, por sí solo, no significa olvido. Y la frialdad aparente, muchas veces, no es ausencia de emoción, sino exceso de ella mal gestionada. El error más grande que puedes cometer es creerle únicamente a la superficie del comportamiento y no al patrón que se repite debajo. Cuando una mujer está realmente desinteresada, no hay contradicciones. No hay miradas furtivas. No hay recuerdos precisos. No hay reapariciones estratégicas. No hay tensión. Hay neutralidad. Hay cierre. Hay olvido. Pero cuando hay atracción mezclada con miedo, todo se vuelve ambiguo. Y esa ambigüedad no es un castigo para ti, es una prueba silenciosa de estabilidad emocional. La clave no está en descifrar cada gesto como si fuera un código secreto. Está en dejar de tomarte su comportamiento como un veredicto sobre tu valor. En el momento en que dejas de reaccionar desde la necesidad de certeza inmediata, recuperas el control interno. Y ese control interno es, paradójicamente, lo que más reduce la distancia externa. Recuerda esto, ella no se obsesiona porque tú persigas. Se obsesiona cuando siente, sin que se lo pidas, que perderte sería un error.
Y eso no se construye hablando más, sino siendo coherente. Presente, tranquilo, íntegro. Si su distancia te provoca ansiedad, no intentes eliminarla forzando contacto. Regula tu respuesta. Si su silencio despierta inseguridad, no lo llenes con explicaciones. Llénalo con dirección propia, vida propia, propósito propio. Cuando tu centro no depende de su atención empieza a regresar de forma natural. Este enfoque no solo cambia cómo ella te percibe, cambia cómo tú te percibes. Pasas de alguien que reacciona a alguien que elige. Pasas de buscar señales a convertirte en una señal. Y desde ahí, gane quien gane, tú no pierdes. Porque aquí está la verdad final que pocos aceptan. La persona correcta no se acerca cuando te desarmas, sino cuando te mantienes entero. Y si ella no da el paso incluso cuando tú hiciste todo bien, entonces no era una pérdida, era una filtración necesaria. La distancia deja de ser una amenaza cuando sabes quién eres sin ella. Y curiosamente, en ese punto, muchas mujeres dejan de necesitar distancia. Si este video te ayudó a ver una situación pasada o presente con nuevos ojos, deja la palabra viendo en los comentarios. Así sé que este mensaje te llegó donde tenía que llegar. Y si quieres el siguiente nivel, como convertir esta calma en atracción sólida sin parecer necesitado ni frío, suscríbete ahora. En el próximo video vamos todavía más profundo. Nos vemos ahí.